Buenos días, hermanos, hermanas y todos aquellos visitantes que a través de las redes sociales nos sintonizan en este canal. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor evangelista Pedro Delgado y vamos a continuar con los estudios que estamos exponiendo aquí en este canal de YouTube. Pastor Pedro Delgado y es un canal, y el otro Iglesia Cibernética de Jesucristo. Ahí está el otro canal. Estamos subiéndolos porque esa es la voluntad de Dios. Puso en mi corazón hacerlo y vamos a continuar. Estamos con la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Terminamos el estudio número 2 en el capítulo 3 y verso 17. Hoy vamos a continuar con el capítulo número 3, capítulo 3, y vamos a meditar en la lectura del capítulo 3, versos del 18 en adelante. Y vamos a continuar con esta lectura. Así es que les invito a que pongamos atención, y si tienen sus Biblias ahí sería mucho mejor, porque de esa forma pueden ustedes relacionarse más con la palabra. Dice así la palabra del Señor: deberes sociales de la nueva vida. Ese es el tema. Dice: casadas, estén sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Bueno, vamos a meditar en esta breve lectura. Pablo mandó esta carta a la iglesia de Colosas para hacerles saber cómo debe de ser el orden en el hogar. Porque donde quiera debe de haber un orden. Porque así es, hay leyes, hay reglas. Porque si no hay reglas, entonces es un desastre. Imagínense, por ejemplo, en las reglas de tránsito. Imagínense si no hubiera reglas, qué desastre habría, cuántos accidentes habría. Imagínense ahora en las reglas náuticas, allá en el espacio. Imagínense qué pasaría si no hubiera esas reglas, ese control. Sería un desastre. En el ejército, y así te puedo mencionar muchos lugares, en las escuelas, en donde quiera, debe de haber un orden, en el trabajo. Bueno, Pablo estaba hablando aquí respecto al hogar, y les dice a las esposas, casadas, de modo que si tú estás con tu pareja y tienes hijos y no estás casada, te recuerdo que aquí en esta escritura está diciendo bien claro Pablo, casadas. Ahora, el hecho de que no estés casada y tengas marido, tengas tu compañero ahí contigo y tengas hijos y te dices cristiana, déjame decirte que eso no es ser cristiano. Porque cuando uno se convierte a Cristo, lo primero que quieres hacer es poner en orden las cosas. Poner en orden las cosas que en el mundo vivías. Cuando recién te conviertes a Cristo, lo primero que quieres es bautizarte. Y ya les he explicado muchas veces el caso de Felipe y el etíope. El etíope amaba mucho a Dios, meditaba en la palabra, pero no la entendía en su totalidad. Pero como Dios conocía cuál era la intención del hombre, Dios le envió a su siervo para explicarle. Y quizás hoy Dios está tratando contigo igualmente. Quizás tú has estado meditando en la palabra, estás atendiendo a tu iglesia, pero al escuchar estos mensajes, al escuchar la palabra, te das cuenta que hay diferencia.
Entonces, ¿qué es lo que uno debe de hacer? Y te digo porque yo lo hice. Analizarlo todo. Analizar la escritura, la palabra que te están dando. Un ejemplo bien claro y que nos motiva a todos es aquella iglesia que se encontraba en la ciudad de Berea. ¿Por qué está escrito ahí ese testimonio? Bueno, dice la escritura que todo lo que está escrito es para testimonio a nosotros, para que veamos que si aquellos no escaparon, tampoco nosotros escaparemos. Y que si aquellos fueron edificados, también nosotros lo seremos. Porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, aquí lo que estamos viendo es cómo Dios conoce la intención del corazón. Y el etíope, cuando le explicaron la palabra, lo entendió y aceptó lo que Felipe le había confirmado, le había enseñado. Y hoy a ti y a todos aquellos que están ahí en las redes sociales, sean cristianos, nombrados cristianos, o sean personas simpatizantes que solamente les gusta escuchar la palabra, bueno, es para ti también. ¿Para qué? Para que aprendas cómo puedes ser salvo de esta destrucción que se espera, que se conoce como el día de la ira del Señor. No el fin del mundo, no. Eso todavía va a faltar mucho. Todavía después de la ira del Señor va a faltar muchísimo. Todavía van a pasar 1000 años. Después de los 1000 años es cuando viene la prueba, donde Satanás es desencadenado. Después de cumplidos los 1000 años. Y por un breve tiempo, y ya después viene el juicio a Satanás, a los falsos profetas, y luego viene el juicio a toda la humanidad, a todos aquellos que no obedecieron al Evangelio de Dios. Bueno, entonces lo que estamos viendo aquí es que dice Pablo, casadas estén sujetas a sus maridos. En otro pasaje, en otra escritura, dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Es lo mismo. Y aquí lo dice, sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. O sea, eso lo manda Pablo porque eso es lo conveniente en el Señor, como cristianos que somos, conveniente para la esposa, conveniente para el marido, conveniente para la familia, los hijos, conveniente para la iglesia. Y pone el ejemplo, Pablo aquí dice, casadas estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Y luego habla a los maridos. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. O sea, la mujer, recordemos que la mujer es sentimentalista, es emocionalista. Entonces, dice que y el marido por naturaleza es brusco, es tosco. Pues para el trabajo tiene que ser rudo. Entonces no tiene muchas delicadezas. Como hay hombres que tienen unas tendencias más finas, más curiosas, pero no todos somos iguales. Pero cuando estamos en el Señor, es el Señor quien nos mueve a hacer todas estas cosas. Y dice, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Eso es lo que manda la palabra. Hijos, eso es para los hijos. Obedezcan a sus padres en todo. No nada más en lo que te guste. No nada más en lo que te conviene. No nada más los obedeces cuando te están proveyendo lo que tú les has pedido o lo que tú se te antoja. Porque muchas veces así hacen los hijos. Les gusta hacer eso. Solamente cuando ellos desean algo, lo piden, y cuando se les está dando, entonces sí son muy obedientes. Pero niégales lo que quieren, porque no siempre les vas a dar todo lo que te piden. Tú les vas a dar lo que necesiten.
Y a veces les das un poquito más de lo que necesiten, cuando hay lo necesario, lo suficiente. Porque Dios no nos manda a hacer riquezas aquí. Dios dice que con que tengamos sustento y abrigo, que con eso estemos contentos. Por eso dice: hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. O sea, el consejo aquí a los hijos es que obedezcan a sus padres en todo, porque esto es lo que le agrada al Señor. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos y felices aquí en la tierra. Ahora, haz lo contrario: deshonra a tu padre y a tu madre, y tus días van a ser miserables e infelices y cortos aquí en la tierra. Entonces, aquí dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. O sea, que no desesperemos, que seamos seguros de lo que estamos haciendo, lo que les estamos mandando, lo que les estamos pidiendo. Porque no vas a pedirle a tu hijo que haga algo que él no pueda hacer. Tú tienes que enseñarlo primeramente. Entonces, a eso se refiere aquí, que no exasperemos a vuestros hijos. O sea, que seamos conscientes de lo que son, lo que saben y lo que no saben, para que no se desalienten. Y luego dice a los trabajadores. En aquel tiempo decía siervos, o sea, servidores. Y tú, si estás en una compañía trabajando, en un restaurante, donde quiera que estés trabajando, tú eres un siervo, un servidor. Y esta palabra es para ti. Para mí ya no, porque ya no trabajo, ya me retiré del trabajo, gracias a Dios. Y dice el verso 22: siervos, obedezcan en todo a sus amos. O sea, en este caso, a tus patrones, que los obedezcas en todo. Fíjense, algo que quiero explicarles. Dice: obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, o sea, los patrones, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. O sea, hay muchos que son obedientes, obedecen a los amos solamente cuando lo están presentes ahí, cuando los mandan a hacer algo. Oh, sí, Señor, y lo hacen. Pero cuando no están ahí, no les interesa. Son flojos y no trabajan lo que deben de rendir. Y por eso les dice: obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo. O sea, no nomás cuando te estén viendo, como los que quieren agradar a los hombres. O sea, no nomás como cuando te estén viendo para que le agrades a él, que él diga: oh, qué trabajador es. Porque eso busca toda la gente, toda. Pero hay unos que de verdad son trabajadores, sinceramente. Y por ejemplo, todos los latinos somos más trabajadores que como trabajan aquí en este país los anglosajones y otras demás razas. Sí trabajan, pero no al igual que un hispano. Y mayormente los mexicanos, en la construcción, en el campo, en los restaurantes, en todo, en todo. Ahora, eso es lo que dice aquí, que no nada más cuando te estén viendo como el que quiere agradar a los hombres, sino con corazón sincero. O sea, que de verdad lo hagas sinceramente, porque ese es tu ser, ese es tu vivir. Ser sincero, temiendo a Dios. Claro, porque si estás trabajando y llegas tarde o vas a llegar tarde y le hablas a tu familiar o le hablas a tu amigo: oye, ¿sabes qué? Poncha mi tarjeta, voy a llegar un poco tarde. Y van y te la ponchan. Y ya que estás allá trabajando, en lugar de sacar la producción que debes de sacar, te pones a platicar allá con los compañeros, compañeras, o te vas al baño cada rato. Hijo, qué detestable es eso. Y yo le digo porque yo lo viví todo eso. Mucha gente así es.
Y da coraje porque los que trabajamos les estamos ayudando para hacerles su cheque a esos flojos. Y desgraciadamente esos flojos son muy barberos. Les gusta llevarles cositas a los mayordomos, a los jefes, para que no les digan nada. Y así, es soborno pues. Ese desgraciadamente siempre ha estado, ese ha sido el problema de la humanidad. Entonces, dice, todo lo que hagas, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. O sea que lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Porque el Señor nos está viendo. Y dice con temor a Dios. ¿Por qué? Porque si tú estás haciendo esas cosas que mencionaba yo, que te ponchen la tarjeta, que vayas al baño cada rato, estás robando al patrón. Porque él te está pagando por hora. Esa hora que tú estás trabajando, te la está pagando, es para que la trabajes, no que la pases 2 veces en el baño, o vas al baño y te tardas tus 15, 20 minutos. Por eso te da tu tiempo de descanso por ley, que le nombran aquí en Estados Unidos el break time, o sea, tiempo de descansar. Aquí por ley tienes 2 descansos en 8 horas y tienes tu lonche a la hora que lo estipula la compañía. Pero por ley tienes 2 descansos. Ese tiempo ellos te lo están pagando y tú tienes que descansarlo. Desgraciadamente hay patrones abusivos que no les dan el descanso, pero la culpa la tienen las personas, porque para eso hay dependencias, hay oficinas. Por ejemplo, si te hacen todo eso, hay oficinas donde se llaman Labor Commission aquí en Estados Unidos. Entonces vas ahí y reportas lo que está pasando y ellos se encargan. Y te digo porque yo lo hice hace muchos años cuando yo llegué aquí a Estados Unidos. Yo lo primero que traté fue aprender el inglés y aprender las leyes de aquí. Y eso es lo que debe de hacer toda persona que viene aquí a Estados Unidos. No como esas caravanas que vienen, que solamente vienen a hacer daño, a robar, a hacer carga al Estado, y todo por el gobierno anterior que estuvo, lo sabemos. Cómo les abrió las puertas para venir a darles asilo. Cuando aquí mucha gente está muriendo de hambre, está muriendo de drogadicción, porque se van a las drogas porque no encuentran trabajo. Y muchos, por ejemplo, en California, Nueva York, Chicago, que son unas ciudades con grande urbe y que está todo carísimo, no les alcanzan los salarios, no les alcanzan. Y entonces mucha gente vive en la calle, viven en sus carros. Eso es lo que debe de hacer el gobierno, tanto aquí como en todo el mundo, los países. Porque el gobierno es administrador de los bienes del pueblo, no es el dueño. Como desgraciadamente ahí en México, todos los gobiernos anteriores, antes de López Obrador, cómo vendían al país, cómo saqueaban, cómo se enriquecían. Todas las riquezas las llevaban para Suiza, allá en aquel país donde no les importa que de dónde venga el dinero, ahí lo tienen y nadie puede retirarlos. O sea, esos son cómplices, esos países, ese país, porque hay más. Andorra igual, hay muchos más países, pero esos son cómplices con toda esa gente que lleva su dinero a meter a esos lugares. Son cómplices. ¿Por qué? Porque deben de investigar, bueno, de dónde viene este dinero, cómo lo trajiste. En cambio, aquí en Estados Unidos, si alguien va a sobresalir en algo, luego te están chequeando, ¿qué hiciste? ¿Cómo hiciste este dinero? Y todo. Entonces, pero a los grandes que roban, decía el presidente López Obrador, los rateros de cuello blanco, esos no los investigan. Pero bueno, continuamos con esto. Dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres. O sea que lo que tú estás haciendo, trabajando, tú trabaja como si estuvieras trabajando para el Señor. Porque Él te está viendo y no para los hombres. Sabiendo que el Señor, oigan lo que dice, verso 24. Sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia. O sea que del Señor vas a recibir la recompensa de la herencia. O sea, si estás trabajando con tus amos, debes de obedecerlos, debes de trabajar, no matarte ni ser un perezoso, que nomás, como mencionaba yo, que nomás te la pasas en el baño.
sino que una persona trabajadora, trabajar lo que es normal, un trabajo normal. Y dice que cuando haces eso, sábelo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia. O sea, de tu patrón vas a recibir el salario, pero del Señor vas a recibir la recompensa de la herencia. Oigan, la herencia. A ver, una pregunta. ¿Qué es herencia? Los que no saben, herencia es unos bienes, sea dinero, sean propiedades, sean terrenos, lo que sea. Esa herencia son bienes que una persona deja a otra persona. Son bienes que deja, sea tu papá, sea tu abuelo, sea tu hermano, tu suegro, quien sea, que le caigas bien y tenga una buena relación, te deja una herencia. O sea, te deja bienes para ti. Y como esa persona tiene hijos, tiene más hermanos, tiene más familia, muchas veces y se mira ese problema. De cómo le van a dejar a aquel esto y pues si yo soy su hijo o yo soy su tío y aquel no es ni su pariente ni nada, y surgen esos problemas. Ahora, para evitar esos problemas, ¿qué es lo que se hace? Se hace un testamento. Ese testamento es un documento oficial reconocido, sellado por el gobierno, donde tú estás especificando lo que tú quieres hacer con tus bienes, a quién se los quieres dar, y nadie puede alegar. Nadie. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que esas herencias que se dejan tienen que estar estipuladas en un testamento. Aquí está hablando Pablo dice, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia. Ah, caray, ¿cuál herencia? Porque del patrón recibes el pago, pero aquí dice que del Señor vas a recibir una herencia. Recibirás la recompensa de la herencia. ¿Cuál herencia? Déjame decirte que, ¿por qué crees que a la Biblia se le compone con dos testamentos? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque aquí está escrita una herencia para ti y para mí y para todo el ser humano. Hay una herencia. Entonces, en el Antiguo Testamento, o sea, había una herencia, pero nunca la alcanzaron. ¿Por qué? Porque cuando llegó el término del tiempo, cuando debería de manifestarse, lo rechazaron. A ellos se les había heredado en el Antiguo Testamento la vida eterna y el perdón de sus pecados. Porque antes no había perdón de pecados, había cubierto sus pecados por medio de la sangre de los animales y de los sacrificios de los animales. No había vida eterna, había cubrimiento de pecados, no perdón de pecados. Entonces, desde aquel tiempo, como ellos no podían cumplir eso que estaba en el testamento, como les digo, ellos no tenían vida eterna. Estaba escrito que iba a llegar a ellos el Salvador del mundo, de una virgen que iba a concebir y iba a dar a luz un hijo y que se le iba a llamar por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y cuando llegó el tiempo, no lo creyeron. E incluso ellos fueron partícipes solicitando al rey Herodes para que lo crucificara. Porque ¿cómo se decía llamar él Dios? ¿Cómo se decía él llamar el Hijo de Dios, del Dios de ellos? Para ellos era una blasfemia. Entonces, como ese testamento lo invalidaron por no cumplirlo, vino Jesús a hacer un nuevo pacto y a darnos otro testamento. Por eso se le conoce como el Nuevo Testamento. Y aquí en el Nuevo Testamento es para ti, para mí, para nosotros los gentiles. En el Antiguo Testamento era solamente para el pueblo de Dios. Pero aquí en el Nuevo Testamento
Ya mismo Jesús lo dijo cuando andaba aquí predicando a los judíos. Les dijo a sus apóstoles: también tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales debo de traer para que haya un solo redil y un solo pastor. O sea, es la iglesia del Señor, compuesta de judíos y gentiles, griegos, esclavos, libres, de todo. Y es un solo pastor. Jesús, el buen pastor, el que da su vida por las ovejas y la dio. Entonces, qué importante es entender eso. Aquí sigue diciendo Pablo, dice: sabiendo que el Señor recibirás la recompensa de la herencia. Entonces, cuando tú estás haciendo eso, agradando a tu amo, trabajando a tu amo como debe de ser, estás agradando a Dios. Y cuando tú agradas a Dios, vas a recibir tu salario de tu amo, de tu patrón, y lo recibes con gozo porque lo desquitaste, porque le hiciste ganar dinero a él con tu esfuerzo, y te lo paga con gozo. Y eso aquí, tu amo terrenal, pero tu amo espiritual es el Señor Jesús. De él vas a recibir la recompensa. Aquí lo dice, miren: sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia. O sea, como ya eres hijo de Dios, ya formas parte de la herencia, porque dice la palabra que Cristo es el heredero de todo, pero que nosotros somos coherederos con Cristo. Entonces hay una herencia. Y cuando tú haces las cosas como Dios las manda, aquí el ejemplo que pone a los amos, a los siervos que obedezcan a sus amos, a sus amos terrenales, y no solamente cuando te están viendo, sino aún que no te estén viendo, porque que sea de un corazón sincero, temiendo a Dios, porque como cristiano tienes temor de Dios. No, si tú quieres ir y esconderte en el baño tiempo y ya luego salir y seguir trabajando, y eso lo miras, y mucha gente la han corrido por eso. Mi esposa me platica de su trabajo donde trabaja, cuántas cosas han pasado así por lo mismo, porque se creen muy listos y no se dan cuenta que hay cámaras, que hay todo ya, y los descubren y van para afuera. Y sabes qué difícil es eso, esa gente, vergonzoso y difícil para que vuelvan a conseguir trabajo, porque todos los empresarios están relacionados y se cuentan, porque ahorita la tecnología está muy avanzada. Donde quiera que vas a pedir trabajo te piden tu currículum, dicen en México o en Latinoamérica. Aquí te piden tu resumen. Entonces cuando das tu resumen de todo lo que eres, es ahí donde vas a decir dónde trabajabas, y ellos chequean para ver si es cierto. Y ahí se dan cuenta que fuiste corrido porque te encontraron durmiendo, o porque llegabas tarde y le decías a tu primo, tu amigo, quien sea, que te ponchara, y tantas cosas que lo miras en el mundo, lo miras, porque la gente del mundo se cree muy lista. Y déjame decirte que la gente del mundo es la más estúpida. ¿Por qué? Y aunque tengan grandes títulos universitarios, aunque tengan todo eso, porque ¿sabes lo que hacen? Aunque sean profesionistas. Lo mencionaba en el estudio pasado. Un profesionista, un buen doctor, ¿qué hace? Un especialista, ¿cuánto dinero cobra por una operación? Y muchas veces ni la necesita, pero él te dice que ya te vas a morir para hacerte la operación y sacar mucho dinero. Y tantas tranzas que hay, tanto en los doctores, en los carniceros, los panaderos, los mecánicos, cualquier negocio que sea, siempre está la corrupción ahí. ¿Por qué? Porque ahorita la gente quiere dinero, dinero y dinero. Y está la corrupción tanto en los amos como en los trabajadores, los siervos. Y eso, cuando nos convertimos a Cristo, ya somos diferentes. Ya no necesitamos que nos anden cuidando. Mi esposa, una persona, y lo digo como testimonio, ella está enferma, está como esté, siempre ha sido responsable en su trabajo. Ella empezó desde abajo y ahorita ya está de jefa, ahí tiene su oficina. Y la respetan porque la respetan.
Muchos allí de la oficina que la miraban así, hispana, pues qué vas a ver, ahora la respetan. Cuando ella empezó me comentaba cómo había de los trabajadores, ella empezó empacando y cómo se burlaban de que no sabía. Luego la pasaron al processing, le llaman, donde preparan los chetos y todo eso, porque ahí trabajan. ¿Y qué pasó? Se burlaban de ella, de que no podía hacer las cosas bien porque las máquinas, pues de tanto trabajar, imagínense, 3 turnos y máquinas ya antiguas, y pues tienen sus mañas. Y ellos se burlaban de mi esposa, pero mi esposa, muy inteligente, muy sabia, agarraba rápido las mañas y todo, y llegó a ser la número 1. Y allá los 3 turnos la reconocen como la número 1. ¿Por qué está ahorita en la condición donde está? Porque es responsable, su trabajo lo hace bien hecho, y eso le abrió las puertas. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque sí se puede. Cuando tienes a Cristo en tu corazón, cuando tienes temor a Dios, sí se puede. Porque no eres tú, es el Señor en ti haciendo las cosas. Qué importante es entender esto. Por eso dice aquí, seguimos, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa y la recompensa de la herencia. Ya les expliqué a qué se refiere. Porque aquí a Cristo el Señor sirve. Bendito sea Dios. El Señor dice que todo lo que hagas por Él, no vas a perder tu recompensa. Dice que te va a compensar al 100 por 1 más la vida eterna. Y es lo que dice aquí, sabiendo, porque de Cristo del Señor servís. O sea, cuando le sirves a Cristo, es cuando tú vas a recibir esa herencia. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Oiga, qué tremendo está esto, ¿eh? ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo a los colosenses? Dice bien claro, dice, mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere. Por ejemplo, mencionaba yo anteriormente, ¿tú crees que es justo que llegues tarde y te ponchen la tarjeta ya para que vean que sí llegaste a tiempo? ¿Tú crees que es justo que te están pagando por hora y te la pasas durmiendo allá escondido? ¿O te la pasas en el baño? ¿O que vas trabajando ahí haciendo un mal trabajo de mala gana? ¿Y que por tu culpa se echa a perder material? ¿Tú crees que eso es justo? No. Entonces, todo eso es injusto. ¿Y qué está diciendo aquí? Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Y aquí se cumple lo que el Señor Jesús dijo: lo que siembres cosechas. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Si eres una persona injusta, que haces ese tipo de cosas en tu negocio y transeas, en tu trabajo y transeas también, eso vas a recibir. Y no te escapas, porque no te escapas. En toda mi vida, en estos 33 años que ya llevo como cristiano, he visto todo esto que la palabra nos dice. He visto cumplirse la palabra en muchos aspectos. Y aquí lo dice bien claro, termina diciendo el verso 25, porque no hay acepción de personas. O sea, Dios no tiene favoritos. Dios se agrada en todo aquel que le obedece y hace justicia, a todo aquel que le ama. Él mismo dijo: yo amo a los que me aman y honro a los que me honran. No ama a todos ni honra a todos. Sigue diciendo: amos. Acá habló acerca de los siervos, ahora habla a los amos. Amos, hagan lo que es justo y recto con sus siervos, sabiendo que también ustedes tienen a un amo en los cielos. Bueno, aquí está, literalmente aquí está hablando a los cristianos, a los cristianos, porque en el mundo no tienen ese amo en los cielos, porque al amo se le obedece, y si no te corre. Entonces, aquí no está hablando del mundo, está hablando de los cristianos.
Por eso Pablo manda esta carta dirigida a la iglesia de Colosas, dirigida a los cristianos. Y eso va para todos aquellos que están allá en las redes sociales mirando estos estudios, escuchándolos, para que aprendas cómo debes de conducirte en tu vida cristiana. Amos, hagan lo que es justo y recto con sus siervos. O sea, que no los explotes, que los hagas trabajar más del tiempo, que no les pagues la hora, mucho menos de lo que está establecido de acuerdo a la categoría del trabajo. No porque sea el salario mínimo y él llega y ya tiene experiencia, sabe un trabajo y le vas a empezar el mínimo. Es injusto. Entonces, a eso dice a los amos, hagan lo que es justo y recto con sus siervos, o sea, con tus trabajadores. Si tu trabajador es perezoso, pues repréndelo. Y si tu trabajador vuelve lo mismo, pues córrelo. Entonces, aquí dice que debes de hacer lo justo, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. O sea, como digo, los cristianos. Y luego sigue diciendo, perseveren en la oración. Es el consejo que les está dando Pablo a los colosenses. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. O sea que tus oraciones, para empezar, velando quiere decir cuidando, todo tiempo, perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracias. O sea que nunca se te olvide que al empezar tu oración es honrando a Dios, dirigiéndote al Padre y dándole gracias. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Velando en ella con acción de gracias. O sea, tu oración que vaya siempre con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros. O sea, Pablo estaba pidiéndoles que oraran por ellos. Así como yo les he pedido, hermanos que están ahí en las redes sociales, que están sintonizando estos estudios. Les he pedido, oren por mí para que Dios siga obrando. Oren por mí para que la palabra de Dios fluya a todas aquellas personas que todavía no conocen la palabra. Y se los vuelvo a repetir, ténganme en sus oraciones. Dice Pablo, orando al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. O sea, Pablo estaba preso cuando escribió esta carta. Y por eso está diciendo eso. Por lo cual estaba preso, ¿por qué? Por predicar a Cristo. Pero estaba pidiéndoles que oraran por él para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Y eso es lo que yo les he pedido. Que oren por mí para que la palabra llegue a donde tenga que llevar. Y que así abran puertas en donde Dios quiera enviarme, donde Dios abra las puertas. Allí estaré y por eso pido de sus oraciones, hermanos. Y dice Pablo, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. O sea, el misterio. ¿Cuál es el misterio? De la salvación, el perdón de pecados por el sacrificio y el derramamiento de sangre. Y la vida eterna cuando hacemos la voluntad del Padre. Allá Mateo 7:21 Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el reino de los cielos no entras allá en el cielo, entras aquí. Desde aquí, cuando recibes a Cristo, dejas el reino de Satanás para entrar al reino de Cristo. Porque cuando Cristo ya entra en tu corazón, que es tu mente, ese es el corazón del alma, cuando Él llega a tu mente, ahí desecha todos esos malos pensamientos, toda esa basura, y te limpia, te circuncida ese corazón. Por eso decía que en el Antiguo Testamento la circuncisión era en el prepucio del hombre, pero ahora la circuncisión es del corazón. Y habla de la mente, que te lo circuncida, desarraiga toda esa podredumbre que hay y todo empieza nuevo. Y la mentalidad que vienes a tener es la mentalidad de Cristo. Por eso es que ya no eres el mismo, eres una nueva criatura, una nueva creación. Aquí dice Pablo, para que se manifieste para que lo manifieste como debo hablar. O sea, para que Dios le manifieste cómo debe de hablar, lo que debe de hablar. Y eso es Él el que nos pone lo que debemos de hablar.
sigue diciendo, anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Oigan, esto, qué importante es esto, anden sabiamente para con los de afuera, o sea, con el mundo. Dice que andemos sabiamente, pero con esa sabiduría que viene de arriba, redimiendo el tiempo. ¿Qué quiere decir redimiendo? O sea, aprovechando bien el tiempo, que no pierdas el tiempo con el mundo cuando tú estás en el mundo predicándoles la palabra. Porque muchas veces la gente se va con el mundo a sus fiestas, cristianos, se van con el mundo a sus fiestas y ponen por excusa, si Cristo y sus discípulos fueron a la fiesta y hasta les hizo vino para que tomaran. Son las excusas tontas, estúpidas que da la gente. Pero allá Jesús lo hizo para mostrar quién era. Por eso lo hizo. No para que la gente siguiera haciendo lo que Jesús hizo allá. O sea, porque les hizo vino, no para que se emborracharan. Incluso Pablo le dice a Timoteo que tome un poco de vino por sus enfermedades, porque el vino original del jugo de uva fermentado tiene propiedades. Y cuando te tomas unas copas te alegra el corazón, pero no para que te empedes y andes emborraches ahí causando problemas. Porque hay mucha gente que solamente cuando están ebrios, borrachos, son valientes, son guapos, son ricos, tienen todo. Entonces, y muchos entonces agarran valor con la vieja y la golpean. Eso es de cobardes. Dice, anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. O sea, que no pierdas el tiempo con el mundo. El mundo estás para que le prediques, no para que te hagas partícipe con ellos o amigo de ellos. Y eso, si tú te haces amigo de ellos, ya sabemos lo que dice aquí. Mira lo que dice Santiago 4:6. El 4, Santiago 4:4 lo dice. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Contra Dios. Hoy, cuando te haces amigo del mundo. Y déjame decirte, este pasaje, cómo se lo traga la gente, cómo se lo pasan por alto mucha gente, cristianos y pastores. Y déjame decirte que Dios no va a pasar por alto nada. Jesús dijo que ni una jota ni una tilde va a dejar de cumplirse. Y si está diciendo aquí el Señor por boca del apóstol Santiago, donde dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y cuántas veces tú, y lo digo yo también, yo caí en esas circunstancias? Yo caí, pero cuando Dios me hace ver las cosas, te lo hace ver para que cambies tu actitud, cambies tu forma de pensar. Y no importa que sea tu familia, tú no puedes sonreír, no que no les hables, no son tus enemigos, vas a orar por ellos, pero no vas a estar compartiendo que, carnal, vente, mira, mi hija va a hacer su primera comunión, o que, mira, mi nieto lo van a bautizar, te invito, vente, y ahí van los cristianos, y luego van con el mundo. ¿Y qué dice la Escritura? Que nosotros no podemos ser amigos del mundo. Y cuando nosotros nos hacemos amigos del mundo, venimos a ser unas personas, dice aquí, adúlteras, porque le estás fallando a Dios, le estás dejando de ser fiel a Dios. Vienes a ser un adúltero espiritualmente hablando. Y por eso Pablo dice, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, ¿no lo saben? Y si no lo saben, lo estás sabiendo ahorita. Que si tú eres un cristiano y tienes al mundo por amigo, convives y andas para allá en todas las cosas del mundo. Por eso la palabra dice, Jesús dijo, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, Jesús dijo, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Aquí Santiago dice que cualquiera que quiere, cualquiera pues que quiera, o sea, a que quiera, está hablando en futuro. Ahora, ¿cuánto más los que ya son?
Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. O sea, aquellos que no quieran, sino que ya lo son, ¿qué dice Pablo que son? Enemigos de Dios. Y con Dios no se juega, hermanos. Si Dios lo dice así, así es. Nosotros debemos de guiarnos por la palabra. La palabra para los judíos fue para llevarlos a Cristo. La palabra de Cristo es para llevarnos a la vida eterna y glorificar a Dios. Para eso es. Y no puedes, dice la Biblia, que Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso, si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. O si queremos ser amigos del mundo, nos vamos a constituir enemigos de Dios. Entonces, piénsenlo, hermanos. Piénsenlo, y yo creo que es tiempo de actuar, porque el tiempo se acaba. Cristo viene pronto. Todas las señales se están acabando de cumplir. No va a tardar mucho en que venga el anticristo, porque empiezan las tribulaciones y luego enseguida la gran tribulación, y es cuando va a aparecer el anticristo para poner paz en esa tribulación, porque no van a poder alcanzar la paz hasta que ese hombre va a venir a poner paz, el anticristo, para ganarse la confianza de todas las naciones. ¿Y qué dijo Jesús cuando andaba predicando? Los 4 evangelios lo hablan. Dice que cuando crean haber alcanzado la paz, entonces vendrá la destrucción repentina, así como la mujer con los dolores cuando está en parto, y no escaparán. Esa es la gran tribulación. Entonces estamos muy cercas. Muy pronto aparecerá esas tribulaciones para que se manifieste el anticristo. Hay que estar preparados. Entonces, por eso Pablo, aquí Santiago nos habla bien claro que la amistad del mundo nos constituye enemigos de Dios. Y luego pone en el 5, lo dice: ¿o piensan que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O sea, Dios es celoso. Nosotros venimos a ser la novia de Cristo. Y próximamente se va a llevar a cabo la boda, que se conoce como las bodas del Cordero. Es lo que esperamos. Pero Cristo no se va a casar con una prostituta, con una fornicaria o fornicario. Entonces, qué importante es que entendamos esto y atendamos y nos pongamos a cuentas. Eso es lo que nos dice el Señor, que atendamos y nos pongamos a cuentas. Nos lo dice, mira acá en Isaías. Mira lo que nos dice el Señor aquí en esta lectura. Dice Isaías capítulo 1. Vamos a empezar desde el versículo 1 para entenderlo. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén, o sea, del pueblo judío, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oigan cielos, oigan, aquí, y también te habla a ti. Y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. O sea, está hablando del pueblo de Dios que escogió y los bendijo grandemente. Y dice, y ellos se rebelaron contra mí. Ya sabemos la historia, como en los sacrificios para el perdón de sus pecados, para encubrir sus pecados, llevaban lo peor, lo más flaco, lo enfermo. ¿Y qué dijo él? Basta, ahora les voy a dar yo lo que me van a sacrificar. Y les envió a su hijo.
¿Y qué hicieron? Fueron rebeldes, se rebelaron contra Dios al rechazar a su hijo. Y por eso dice, se rebelaron contra mí. Y sigue diciendo, el buey conoce su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Mejor los animales, fíjense, pone el ejemplo el Señor. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oiga, mi pueblo no tiene conocimiento. Allá en Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Por eso perece. Y aquí lo está diciendo, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué quieren ser castigados aún? ¿Todavía se rebelan? O sea, les estaba hablando el profeta. ¿Todavía se rebelan? Y hasta ahorita, háblale de Cristo a un judío y te mienta la mamá, te insulta. ¿Por qué? Porque no creen en Jesús. Y dice, todavía se rebelan, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. O sea, refiriéndose a los judíos y también a los gentiles en este tiempo. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Oiga, y ya lo vemos allá en Romanos cuando Pablo dice, no hay justo ni aún uno. Todos a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. No hay justo ni aún uno, dice. Y aquí dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. O sea, eso está en el mundo y en el pueblo judío. Sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de ustedes comida por extranjeros y asolada como se asola, como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Aquí está hablando cómo es que van a quedar esas ciudades y de hecho ya quedaron. Lo podemos ver ahorita Israel, cómo se encuentra. Ahorita en estos últimos tiempos, cómo están destruyendo, peleando y han matado mucha gente. A pesar de ser pueblo de Dios, Dios los ha guardado, pero cómo los han devastado. Y dice que y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. O sea, pone el ejemplo. ¿Ya han visto ustedes cuando hay una huerta de melones o de sandías? ¿Cómo va la gente allá? Van los que compran para revender sus camionetas y va la gente a comer allá y luego dejan la huerta con pedacitos, hay unas pequeñas, ya al desecho. Y dice que así quedan, como cabaña en melonar, dice, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Aquí está hablando el profeta Isaías, que si Dios no hubiera dejado un renuevo, un resto, dice, pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron destruidos por fuego. Y dice que si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño. ¿Cuál es ese resto pequeño? Pues aquel grupo de apóstoles que escogió el Señor Jesús para servirle y para predicar la palabra, a quienes les dio la gran comisión, Mateo 28:19, donde les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden las cosas que yo les he mandado, y miren que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, eso es lo que podemos ver ahí, a través de esa escritura.
Qué importante es entender esto, hermanos. Y eso es lo que nos está diciendo acá el profeta Isaías. Vamos a continuar con el punto donde estamos para terminar. Y dice: amos, hagan lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. O sea, está hablando a los amos cómo deben de tratar a los trabajadores, perseverando en la oración y velando con ello en acción de gracias, o sea, que la gente sea agradecida, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. O sea, Pablo estaba pidiendo que oraran por él. ¿Para qué? Para que la palabra se siguiera predicando, para que la palabra llegara a todas las personas, a dar a conocer el misterio de Cristo, para que lo manifieste como debo de hablarlo, dice. Anden sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sean sus palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Aquí Pablo está diciendo a la iglesia de Colosas, y ahora me dice a mí, te dice a ti, que andemos sabiamente para con los de afuera, o sea, los del mundo, redimiendo el tiempo. O sea, que no desperdicies el tiempo nada más en tonteras, sino que lo redimas, lo aproveches. Y luego dice verso 6, sea vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal. O sea, que lo que hables tenga sentido, que tenga sabor, que sea para edificar. Por eso dice, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Que sepas cómo debes de hablar, cómo debes de responder. Sigue diciendo ya en lo último, todo lo que a mí se refiere se los hará saber Tíquico, amado y hermano, fiel ministro y consiervo del Señor, el cual les he enviado a ustedes para esto mismo, para que conozcan lo que a ustedes se refiere y conforme vuestros corazones. Conforte con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco. Bueno, aquí lo que está hablando ya son saludos finales, donde mandan saludar Pablo a todos aquellos que le han ayudado. Entonces, pero el punto aquí para nosotros es esto, donde terminamos en el verso 5 y 6, que debemos de andar sabiamente para con los de afuera, o sea, con el mundo, redimiendo el tiempo, o sea, que aproveches el tiempo. Y termina diciendo, sea vuestra palabra siempre con gracia, o sea, que no hables estupideces, que no hables a lo tonto, que sepas lo que estás hablando, sazonada con sal, o sea, que tenga sentido, que tenga sabor, para que sepas cómo debes responder a cada uno. Si tú no conoces la palabra, ¿cómo vas a saber qué responder? Por eso nosotros debemos escudriñar las Escrituras, porque en ellas dice la palabra, vamos a encontrar, Juan 5:39 lo dice, escudriñen las Escrituras porque en ellas van a encontrar la vida eterna y ellas son las que les van a dar testimonio de mí. Así es que esto fue todo, hermanos. Es el deseo de mi corazón que Dios les hable a su vida y que pongamos atención a la palabra, porque son los hacedores de la palabra los que verdaderamente van a llegar a formar parte del pueblo de Dios. No los que conocen la palabra, no, sino los hacedores. Pero para que seas hacedor, tienes que saber primeramente qué es lo que la palabra de Dios dice. Y bueno, hermanos, esto es todo por hoy. Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a sus vidas. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, llámenme y con gusto atenderé su llamado. Soy el pastor evangelista Pedro Delgado y mi teléfono es área 210-557-8277.
Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós.